podríamos decir que la libertad avanzó y la sorpresa fue lo que dominó las elecciones legislativas del domingo en la República Argentina. Vamos a establecer un contacto con un sociólogo argentino de reconocida trayectoria, por otra parte. Sí, vamos a estar recibiendo a Manuel Zurino, que él es sociólogo y director de la consultora Proyección. Manuel, ¿nos escuchás correctamente? Los escucho perfecto, gracias por el llamado. Perfecto, te escuchamos nosotros y te vemos para nuestros oyentes que nos acompañan a través de la transmisión en YouTube, Sarandí 690 OK, allí pueden también verte y seguirte. Manuel, contanos un poco, bueno, algunas horas han transcurrido ya, he conocido los resultados, se ha conocido ya un primer análisis, una mirada, ¿cómo siguen decantando estos datos y también las repercusiones, ¿no?, por estas horas? A ver, hay algo de sorpresa en el escenario por sobre todo algunas provincias del país que cambiaron en el último mes muy rápidamente. No sé si ustedes recuerdan que en septiembre hubo una elección legislativa en la provincia de Buenos Aires, la provincia más grande de la Argentina, casi el 40% del electorado, el 37% específicamente. Había ganado el peronismo por una distancia muy grande, 14 puntos. En este proceso electoral, que es un proceso con algunas diferencias, pero en el mismo territorio, pasó a ganar la Libertad Avanza por un punto, con una distancia de 5 semanas en el medio, donde además el gobierno estuvo envuelto en un montón de turbulencias, de crisis, de problemas, incluso tuvo que sacar a su principal candidato de la lista y ayer en la boleta todavía figuraba la cara del candidato José Luis Espert, pero la gente iba a votar a dos candidatos distintos. O sea, en el medio de un clima muy, muy tenso, muy opaco, muy turbulento, el gobierno recupera en una provincia que en general el peronismo tiene mejores resultados, que le había ido muy bien en septiembre, hace muy poquito tiempo, y en un contexto muy difícil para la Libertad Avanza. Así que esa es la gran sorpresa de este domingo y que hizo también que los resultados que todos esperábamos de la Libertad Avanza a nivel nacional fueran un poco mejores todavía, porque la provincia de Buenos Aires representa, como les decía, una parte muy importante del electorado. Tal cual, Manuel, y eso que vos marcabas, ¿no?, desde la instancia electoral de septiembre hasta ahora, todas esas cosas que fueron pasando daban la pauta por lo pronto que por lo menos el volumen de votos sacado por el partido de Milei no sería tan abultado. Por lo pronto, las lecturas políticas que se iban haciendo iban en ese sentido. ¿Sorprendió también ahí o era un poco lo que se esperaba? Sorprendió. Nosotros, para contarles el parámetro que manejábamos, eran 36, 37 puntos a nivel nacional, terminó sacando 40 con el impulso que le dio la provincia de Buenos Aires. Lo que se veía era que estaba relativamente bien en las encuestas, en los estudios cuantitativos, en las encuestas del gobierno nacional, pero cuando uno hacía estudios cualitativos, focus group, entrevistas, aparecían muchas críticas al gobierno, una sensación de inestabilidad, dificultades económicas crecientes, y entonces era como contradictorio lo que uno veía en términos cuantitativos y en términos cualitativos. Yo creo que el resultado de ayer, y esto ya es análisis que tiene que ver con lo que vengo observando, es una segunda oportunidad para el gobierno de Milei. Yo, si fuera el gobierno de Milei, no lo leería como un cheque en blanco, como una revalidación del rumbo, del curso, sino como un apoyo con algunos peros, o un apoyo matizado. Me parece que una gran parte de la sociedad le dio una segunda oportunidad al gobierno. Y esto es algo que también, si uno lo piensa en términos históricos en la Argentina, suele suceder. Cuando el peronismo es gobierno, en general en las legislativas, la sociedad le pone un freno. Nadie duda de la estabilidad en términos de gobernabilidad del peronismo en la Argentina, esa es la cabeza de los argentinos, y entonces una mayoría va a ponerle un freno para generar cierta estabilidad. Cuando gobiernan los del otro lado, los de la derecha o centro derecha, siempre está esa sensación de posible inestabilidad, y entonces la sociedad, buscando ese orden, que es lo primero que buscó, me parece, también en esta elección, termina revalidando al oficialismo. Eso es lo que por lo menos yo interpreto del resultado de ayer, una segunda oportunidad del gobierno en búsqueda de cierta estabilidad a partir de hoy, porque había mucho miedo respecto a lo que podía pasar el lunes 27. La cabeza de la gente no estaba tanto en el domingo 26, sino en lo que podía pasar a partir de hoy. Bueno, hoy amanecimos en un clima relativamente tranquilo con el resultado de la elección. Hay una agenda reformista que ahora parece cobrar un nuevo impulso, hay un presidente fortalecido, una configuración parlamentaria para la Libertad Avanza que es mejor de la esperada, pero como mencionabas, Manuel, no hay un cheque en blanco, hay que negociar.
¿Ves el talante necesario para reformas importantes? Porque estamos hablando ni más ni menos que de impuestos y también reformas laborales. ¿Ves que hay clima para eso? Lo primero que vi anoche es a un presidente muy distinto al que ustedes también estarán habituados a ver, muy histriónico. Este Milei auténtico no fue el mismo ayer, incluso en un contexto de victoria. Fue un presidente mucho más racional, más moderado, que abrió un poco el juego, que nombró a los posibles aliados en su discurso, lo nombró a Mauricio Macri, nombró a los gobernadores. Me parece que el gobierno entendió de alguna manera que eso es lo que se viene, y había dos escenarios para el gobierno, que eran los que manejaba el propio gobierno y los que veíamos en relación a los posibles resultados, a las hipótesis. Uno era un escenario de gobernabilidad defensiva, que quiere decir que el gobierno consiguiera el tercio en alguna de las cámaras para evitar algo de lo que se estaba hablando en Argentina, que era el juicio político al presidente, un presidente muy vulnerable, se lo veía así hasta el día previo a la elección. Para eso necesitaba 87 diputados, un tercio más uno. La Libertad Avanza consiguió 82 con los aliados muy cercanos, con el PRO, con quien fue aliado en términos de la elección en la alianza electoral, hoy llega a más de 100. O sea, la gobernabilidad defensiva para evitar un juicio político, para vetar leyes que impulse la oposición, la tiene garantizada. El otro escenario, que era el escenario de máxima al que aspiraba el gobierno, era una gobernabilidad ofensiva de esto que estás hablando, Daniel, que era la posibilidad de impulsar reformas. Para eso sí necesita mayoría de las cámaras y entonces va a tener que negociar. No le alcanza con su alianza electoral con el PRO, necesita empezar a hablar con los distintos representantes de las provincias, con los que representan a los gobernadores, que ayer no hicieron una muy buena elección. Esperaban que su elección fuera mejor, pero le fue bastante bien al gobierno en muchas provincias del país, ganó de hecho 15 provincias, y algunas claves como Córdoba, como Santa Fe, como Chubut, donde estos gobernadores que se habían agrupado, esta Liga de los Gobernadores se había agrupado hace muy poco tiempo, después justamente de que Milei perdió en septiembre en la provincia de Buenos Aires, tomaron impulso, le fue peor de lo que esperaban y a Milei le fue mejor. O sea, me parece que los términos de la negociación que se vienen lo favorecen a Milei. Pero a pesar de eso, el presidente salió con un discurso mucho más racional, mucho más moderado, con un tono mucho más dialoguista, que también es lo que le vienen pidiendo sus propios votantes. Manuel, y una mirada a Buenos Aires, qué nos puede decir también allí un poco el rol de Kicillof, ¿no? Una lectura sobre eso te pido. Sí, yo creo que el peronismo no llegó a constituirse como alternativa, no solo hablo de Buenos Aires, sino a nivel nacional, que todavía vimos muchísimas tensiones en la configuración electoral del peronismo. De hecho, en muchas provincias fue dividido, fue como una suerte de una primaria abierta o una PASO, que era lo que había, las primarias que existían hasta el proceso electoral anterior en la Argentina, donde están disputando todavía liderazgo. Ayer en la provincia de Buenos Aires se encontraron los tres actores y ninguno se quiso hacer cargo del resultado. Digo, el kirchnerismo más cercano a Cristina Kirchner, Axel Kicillof o el masismo de Sergio Massa, todos estuvieron juntos, pero en off, digamos, por afuera de los micrófonos, nadie se hacía cargo del resultado y todos responsabilizaban al otro. Me parece que el peronismo, para una parte de la sociedad, sigue siendo parte del problema y no la solución, y para adentro no saldó sus disputas internas. Seguramente en lo que viene vamos a seguir viendo mucha tensión en el peronismo, y eso explica también el resultado de la elección. Un peronismo que no logró constituirse como alternativa, una liga de los gobernadores que se lanzó de manera tardía y tratando de aprovechar la debilidad de Milei en la elección de septiembre, y una Libertad Avanza que pudo constituirse a nivel nacional y pudo tener buenos resultados en muchas provincias. Sí, parte de eso que decís tiene que ver con el pronunciamiento del presidente Milei, que no va a convocar a Kicillof porque lo entiende como dentro del problema y no de las soluciones que estará buscando. ¿Sabés, Manuel, que mencionabas hoy lo del 7 de septiembre? Del 7 de septiembre hasta acá, el kirchnerismo se envalentonó bastante y creo que hubo allí una actitud de Milei de tocar esa fibra antikirchnerista y de plantear, ustedes no quieren que vuelva el kirchnerismo, de pronto esa puede llegar a ser una explicación del resultado de ayer, y que te lo consulto desde luego, pero también estuvo el factor Trump. ¿Cómo podés ponderar esos dos elementos tan notorios de estos últimos días? Creo que los dos van en el mismo sentido de lo que era el deseo inmediato de los argentinos, que era cierta sensación de estabilidad frente a una incertidumbre muy, muy marcada a partir del 27 de octubre. Había mucho miedo, mucha incertidumbre. A mí me parece que lo que se activó no fue el miedo al kirchnerismo, sino el miedo al caos. Nadie pensaba que
siendo una elección legislativa, el kirchnerismo ya se le abriera una oportunidad para gobernar o nadie lo piensa de acá a 2 años. La gente piensa muy en el corto plazo y en lo inmediato, y lo que sí se veía era cierta sensación de inestabilidad. Ese caos quedó eliminado en una parte de los votantes con el voto de la Libertad Avanza, con esta segunda oportunidad de la que hablo, y el salvavidas de Trump también tuvo que ver con eso, con generar cierta calma en un momento de muchísima turbulencia. La Argentina en los últimos 2 meses, sobre todo, pasó por turbulencias enormes y el gobierno clausuraba una crisis inaugurando otra. No es que terminaba de cerrar crisis, tenía muchísimas dificultades, sobre todo en términos de comunicación, políticos y de opinión pública, para cerrar las crisis. En ese sentido y en ese contexto, la sensación de incertidumbre, de inestabilidad y de miedo a lo que podía venir era muy grande. Me parece que fue un voto muy coyuntural, el de una gran parte de la sociedad, y que tiene que ver con esa necesidad de un poco de calma. Manuel, ¿y qué pasa ahora con el gabinete? Los cambios que se habían mencionado. Hoy Milei decía en la entrevista que tuvo en la mañana, conocido ya los resultados, que hasta el 10 de diciembre tiene plazo, pero ¿qué nombres se están manejando? Por acá miramos con mucha atención también lo que tiene que ver con el Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿no? Sí, sí, que ya hubo ahí cambios. Creo que el resultado de ayer tranquiliza un poco las tensiones al interior del gobierno, porque ese es otro de los problemas que había. Es un gobierno dividido en dos grandes partes, digamos. No sé si está muy al tanto de los actores, pero por un lado la hermana del presidente, por otro lado Santiago Caputo, el asesor, la hermana del presidente respaldada en la familia Menem, digamos, que gobierna o que gestiona una parte del gobierno, Santiago Caputo con sus aliados por otro lado. Lo que vimos ayer es un respaldo de parte del presidente a los que lo vienen acompañando hasta acá, levantó a los dos sectores, me parece que va a haber una tregua al interior del gobierno, y como decimos también en la Argentina, equipo que gana no se toca, y probablemente el presidente revalide su equipo de acá para adelante. Puede haber algunos cambios, igual es un gabinete que ya fue reconstituido a lo largo de estos 2 años casi en un 80%. ¿Y va por la reelección, Milei? Es muy difícil en Argentina. Piensen que pasamos del 7 de septiembre a hoy y tuvimos Sí, dos resultados completamente opuestos en un mismo sí, sí. territorio donde votaron la misma persona. El nivel de volatilidad, de inestabilidad que se está manejando en la Argentina es drástico, y creo que nadie está planificando más allá de diciembre en Argentina. Es muy Sí, paso a paso a paso paso, ¿no? todo. Y claro, el último presidente que se lanzó 2 años antes, que fue Horacio Rodríguez Larreta, ex jefe de gobierno de los Mm. argentinos, de los porteños, perdón, de la ciudad de Buenos Aires, parecía que era el presidente cantado y fue el que peor le fue en las elecciones de 2023, salió último. O sea, hay que ser muy cauteloso en la política argentina porque la dinámica es catastrófica muchas veces. Claro. Bueno, Manuel es además sociólogo egresado de la Universidad de Buenos Aires y se especializó en Estado, Gobierno y Democracia. Por eso sería muy interesante, Manuel, que nos describieras qué viste respecto al uso de la lista única, a la que se menciona como un gran éxito, porque además el propio presidente en su primera comparecencia pública, en ese discurso, habló de mayor transparencia para el sistema y la señaló como una especie de antídoto contra el fraude. ¿Qué viste de esa experiencia? Sí, lo que vimos es que funcionó bien, primero, que no hubo complicaciones en la implementación, sí hubo mucho ejercicio de parte de las autoridades de mesa para explicarle a la gente cómo tenía que hacer el proceso, dónde tenía que marcar, cómo era esa marca, cómo doblar la boleta. Me parece que faltaba mucha información. La sociedad argentina viene muy desconectada de la conversación política. Nosotros hacíamos estudios y la mitad de los argentinos no sabía cómo era el sistema de votación, no conocía a los candidatos que iba a votar, y estábamos hablando de la semana pasada, no de hace 3 meses. Sí, sí. Me parece que en términos operativos la boleta funcionó muy bien, no hubo ninguna duda, ninguna objeción. En términos de lo que se suele denominar acá aparato, que son ciertas técnicas de movilización de algunos electores con la boleta ya en mano, digamos, para que la pongan en la urna. Bueno, eso de alguna manera queda neutralizado con este sistema. Nunca vamos a poder saber cuánto de eso se evitó o no, porque eran prácticas siempre subterráneas, pero me parece que hay un consenso del sistema de que la boleta funcionó bien. Creo que no hay discusiones en Argentina en torno a esa cuestión, y en todo caso todo lo que tenga que ver con la transparencia electoral siempre va a ser bien valorado.
Muy bien, bueno, quedamos atentos a ver Sí. cómo sigue todo, ¿no? Como decías vos, cambia todo de forma tan dinámica que vamos a estar observando, como siempre, la realidad argentina bien de cerca. Y sobre todo que se desata esa especie de lucha feroz en un kirchnerismo herido, lo que va a ser complicado todavía. Hay que ver qué pasa dentro del kirchnerismo y la relación del kirchnerismo con el oficialismo. Sí, sí. Bueno, Manuel, muchas gracias por estos minutos. Gracias a usted, les mando un abrazo. Muchas gracias, Manuel.